Hola, buenos días. Mi nombre es Sharon Pérez. Y el mío, Yair Oñate. Somos estudiantes de Derecho y el día de hoy le realizaremos una entrevista al doctor Jorge Iván con respecto al último informe de la Comisión de la Verdad. Preséntese, doctor. Mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Jorge Iván Guerra Fuentes, docente del programa de Derecho de la Universidad Popular del Cesar. Ok, teniendo en cuenta que el informe de la Comisión de la Verdad es un escrito donde se expresan todos aquellos hallazgos y más que todo el análisis y representación de todo lo vivido durante 50 años de conflicto armado, le haremos unas preguntas al doctor Jorge Iván. La primera pregunta es, ¿cuál es su opinión de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad en cuanto a la justicia, verdad, reparación y no repetición, doctor? Bueno, el informe de la comisión es muy importante porque cumple a cabalidad con uno de los ítems en cuanto a reparación que no se habían tenido en cuenta en el pasado o que no se había tratado en lo posible de cumplirle a las víctimas, y es el tema de la verdad. Hay personas que, más que ser reparadas económicamente, desean conocer la verdad de lo que realmente sucedió a su familiar en cuanto a lo que realmente sucedió con sus cosas, con sus bienes, ya sea muebles o inmuebles. Entonces creo que el papel que está haciendo la comisión en estos momentos frente a la verdad es muy valioso, sobre todo porque como país, pudiendo conocer el contexto de la guerra, nos ayudaría a superar otras cosas del mismo conflicto. Perfecto. Doctor, como siguiente pregunta le queremos preguntar, ¿cómo cree usted que impactó el conflicto armado en la cultura colombiana? Bueno, hay que tener presente que el conflicto armado ha sido parte siempre integrante de la historia de Colombia. El que recientemente hemos tenido, que es al que se refiere a la Comisión de la Verdad, pues digamos, ha impactado de manera negativa en cuanto a que nos ha hecho cambiar nuestro contexto de vida, principalmente en poblaciones alejadas de las ciudades grandes, principales, ¿no? En donde el desplazamiento, las mutilaciones, las minas han sido parte de su contexto diario. Entonces esto ha hecho de que de una u otra manera nosotros seamos conscientes de esa guerra que vive el país y de una u otra manera aceptarla y saber convivir con ella. Pero digamos que no solo ha impactado en esas poblaciones, sino también en cómo nos ve el mundo, porque cada vez que se menciona Colombia se relaciona directamente con el narcotráfico, con las guerrillas, con las bandas criminales, y de hecho hay personas que creen que vivir en Colombia es como un desafío diario. Doctor, ya que usted nos habla de cómo impactó el conflicto armado en la cultura colombiana, ¿cree usted que el paramilitarismo con el tiempo ha desaparecido o sigue estando dentro de las políticas del país? El paramilitarismo de una u otra manera ha existido desde la misma historia colombiana, o sea, desde que somos un país independiente como tal. Ha cambiado de nombres o se ha mirado bajo contextos diferentes. Hoy por hoy yo insisto en que sigue existiendo grupos de esta naturaleza que de una u otra forma han mutado, han cambiado, se han adaptado al contexto, han abandonado quizás en gran medida las selvas, las poblaciones alejadas y se han convertido en urbanas, ¿cierto? Y eso ha hecho que estén más inmersas en la política. Ahora, como hubo procesos, existieron procesos donde se llamó el parapolítica, los procesos de la parapolítica, también aprendieron de ello y de una u otra forma han querido evitar esos errores para ser menos mediáticos, pero seguir estando presentes en el contexto social. Perfecto, doctor. Ahora el final de la Comisión de la Verdad quiere como enmarcar y enunciar la necesidad que se tiene para reestructurar la seguridad social que hay aquí en Colombia. ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, para que eso tenga éxito se requiere del apoyo institucional, de todo el apoyo institucional. Creo que el país debe sanar muchas heridas y sobre todo olvidar, ¿cierto? Somos un país muy sesgado entre quienes piensan que la izquierda gobierna mal, que la derecha gobierna mal. Y mientras eso ocurra, pues va a ser muy difícil superar muchas cosas. Lo primero para que eso tenga lugar es eso, sanar.
que toda la institucionalidad trabaje bajo un mismo fin, pero que cada uno como colombiano aporte su granito de arena. Creo que hay que identificar dónde está el aspecto político, pero también el aspecto social de lo que se busca, ¿cierto? Yo puedo seguir manteniendo mi posición política, pero entender de que el país necesita avanzar. Doctor, teniendo en cuenta esto, pues debido a que el Estado colombiano no ha establecido como tal una estrategia de control sobre el narcotráfico, por ejemplo, ¿cree usted que es necesario implementar o cambiar, o dejarlo más claro, tener un modelo de reestructuración de las políticas públicas y el control sobre las drogas? Esto va a ser una problemática que siempre va a estar presente, ¿no? Si se legaliza o no se legaliza la droga. Sobre todo porque uno encuentra tristemente que personas que conforman el gobierno, eso no me lo estoy inventando, ha sido escándalo nacional, hacen parte del negocio del narcotráfico, ¿cierto? Que de hecho ha servido para invertir en grandes campañas y todo eso. Entonces pensaría yo que pudiéramos darle la oportunidad a la legalización de la droga, mirar qué política institucional propone el gobierno de turno o pensar hacia el futuro, cosa de que no se convierta en algo que cada 4 años cambie, pero si pudiéramos darle la oportunidad a mirar a ver qué pasa. O sea, ya hemos tenido la experiencia en el pasado de que los narcotraficantes o las personas que están alrededor del negocio del narcotráfico se reinventan. Entonces hay que mirar a ver cómo nos iría con la política de la legalización de las drogas. ¿Cuál cree que es usted la responsabilidad que tiene el Estado colombiano con respecto al conflicto armado? Yo pienso que principalmente la principal responsabilidad del Estado es no abarcar todo el territorio colombiano. Pienso que muchas veces, a pesar de que se dice en la Constitución de que somos un país descentralizado, vivimos centralizados y todas las políticas, prácticamente que las leyes nacen pensando que todos somos Bogotá. Y hay que mirar más a los extremos, hay que mirar más al sur del país. Yo he tenido la oportunidad de conversar con personas que viven en otros departamentos y se sienten olvidados. Entonces, ¿qué pasa con ese olvido? Que entran los grupos ilegales a prácticamente gobernar, a tomar decisiones, a administrar. Tristemente hay poblaciones a nivel Colombia en donde la policía incluso va ligada a la decisión que toma el grupo armado ilegal, porque el Estado no alcanza a abarcar. Y ya sabemos que si hay una oposición, pues tristemente va a terminar en un conflicto en donde la población civil es donde va a salir perjudicada. Doctor, usted ha mencionado un aspecto muy importante y es el aspecto social. Siendo así, ¿considera usted que el desamparo por parte del Estado a la población más vulnerable ha contribuido a ese aumento en la violencia? En efecto, el olvido que ha tenido el Estado colombiano frente a poblaciones ha hecho que de una u otra forma la población vea con buenos ojos, por ejemplo, el tema del narcotráfico. Mientras en departamentos, no quiero ser despectivo ni señalar a alguno en particular, pero mientras a un departamento se le inyecta para que haya agricultura, para que haya ganadería, minería, en otros departamentos no. Y simplemente lo que conocen es la economía de la droga. El sembrar la coca, el tener laboratorios de coca, en pagarle un día de trabajo para que siembre, para que recoja, y pues es la única actividad económica que conocen, para ellos será algo valioso. Departamentos donde normalizan. Normalizan, exacto. Donde normalizan y aceptan y lo ven como una bendición porque trae el pan de cada día. Los grupos armados últimamente, en los últimos años, han aceptado su responsabilidad en el conflicto. ¿Cree usted que esto ayudaría a que se hagan las vías para poder llegar a la paz, a la verdad, sobre todo a las víctimas? Sí, yo pienso que Colombia a lo largo de muchos años ha insistido en la idea de atacar fuego con fuego, ¿cierto? Y bueno, es algo que siempre se ha dicho de manera coloquial, siempre es como un enfrentamiento entre pobres, porque el militar, el soldado raso, viene también de una población en donde no tuvo la oportunidad quizás de estudiar, de superarse.
entonces no le quedó de otra que el ejército. Por el otro lado miramos las personas que no conocieron otra oportunidad sino la de pertenecer a un grupo al margen de la ley. Entonces esos enfrentamientos que pueden ser eternos no llevan sino a desgracias y muertes y más choques, porque hoy damos de baja un cabecilla, mañana ya hay otro formando parte de esa línea de mando. Entonces pienso que el diálogo debe ser importante. Ahorita mencioné lo de sanar heridas y pienso que eso tiene que empezar por los grupos al margen de la ley, por el gobierno, por sentarse a determinar diferencias, pero también a determinar soluciones a tomar para que el país avance en cuanto a la paz total. Doctor, siendo así, tenemos en cuenta que todo aquel hallazgo y manifiesto que se presenta en la Comisión de la Verdad no tiene consecuencias jurídicas. ¿Considera usted que es fundamental que todo aquel hallazgo presentado en el informe de la Comisión de la Verdad tenga consecuencias jurídicas? Habría que mirarlo con lupa, porque ahorita hablábamos de la importancia de la verdad para las víctimas, ¿cierto? Entonces, hay que mirar qué beneficios le puede traer a la persona que está sentada confesando, narrando, construyendo esa verdad, diciéndole, mire, a su familiar le sucedió tal y tal cosa. Hay que mirar ese punto focal desde el impacto jurídico que tiene para esa persona, pero también el impacto jurídico con el que se puede castigar revelar la verdad, ¿cierto? Porque si yo digo, si menciono la verdad, si digo qué pasó en tal población, aún así me van a castigar por lo que voy a decir, prefiero quedarme callado, ¿cierto? Entonces ahí también habría que mirarlo porque es como una línea muy delgada entre obtener un beneficio jurídico o un castigo jurídico o, en su defecto, obtener la verdad que nos ayuda para sanar heridas también. A lo largo de la entrevista hemos hablado mucho sobre la Comisión de la Verdad. ¿Cree usted que esta merece la credibilidad que tiene o que debe tener, sobre todo para el Estado colombiano? Principalmente como abogados debemos creer en las instituciones jurídicas, ¿cierto? Y si hubo todo un desarrollo, una propuesta que luego se materializó en la creación de esta comisión y que hoy por hoy está cumpliendo una función y que esa función está trayendo tranquilidad a ciertas personas, es porque estamos haciendo las cosas bien, ¿cierto? Entonces, de mi parte como abogado, yo avalo la Comisión de la Verdad. Espero que su trabajo siga siendo neutral, que no tome posturas políticas, porque eso también le afectaría demasiado. Y sobre todo que siga haciendo el trabajo de dar a conocer todo lo que tuvo lugar en la historia reciente de Colombia frente al conflicto, porque eso nos va a ayudar a entender por qué terminamos ahí, de cómo salimos ahí y cómo en lo posible salimos de ahí para evitar hacia el futuro cometer los mismos errores. No en vano hay un dicho que aquí parafraseándolo, no lo retengo muy bien, que estamos condenados a vivir nuestro pasado si no lo conocemos, ¿cierto? Precisamente sobre eso le quería hacer una pregunta, o más que una pregunta, que usted le diga a los jóvenes que hoy en día el conflicto no lo van a vivir o no lo vivieron, o ojalá no lo vivan. ¿Qué mensaje le quiere dar a esos jóvenes? Bueno, lo primero es que tenemos que conocer cuál ha sido la historia que nos tiene como colombianos, ¿cierto? No podemos olvidar esa parte, no podemos pensar de que la historia se divide desde que yo nací en adelante y olvidamos todo lo pasado, porque, insisto, podríamos llegar a cometer los mismos errores. Lo otro es que es una garantía que está incluso en la Constitución el que yo tenga y se respete mi idea política. Yo puedo ser de izquierda, de centro, de derecha, pero en lo posible esa idea política no puede afectar la visión institucional de querer lograr la paz en Colombia, ¿cierto? Entonces, los jóvenes somos personas que podríamos estar encaminadas a construir paz desde muchos ángulos. Primeramente, a abandonar la idea de una pandilla, de, por ejemplo, tener la mente ocupada estudiando, trabajando, ser útil para la sociedad colombiana, ¿cierto? Y en lo posible, ayudar a otras personas que de pronto no tengan esa capacidad de estudiar o de trabajar, en lo posible de trabajar y estudiar, ¿cierto? Decirle, hey, mira, tú puedes echar para adelante, puedes cambiar tu condición personal, familiar, social, con el mero hecho de estudiar o trabajar.
Sí, creo que somos los jóvenes un motor importante dentro de la construcción de paz. Doctor Jorge Iván, muchas gracias por tan amenizado momento, por compartirnos su conocimiento y sobre todo por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias por la referencia. Gracias, doctor.